Vení conmigo, Lorena, porque ya estamos en comunicación con Gustavo Gaona, vocero de CELADI, la Cámara de Empresarios de Empresas de Larga Distancia de la República Argentina. Primero, los muy buenos días, Gustavo. Gracias por estar con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes. Buenos días. Buenos días, Gustavo. Bueno, la pregunta es, protocolos para las empresas de larga distancia, un servicio que está restringido, no funciona desde la llegada de la cuarentena en la República Argentina. ¿Qué se puede contar para toda la gente de San Luis, Gustavo, desde los protocolos que ya han sido puestos a consideración? Sí, efectivamente, como bien vos lo decís, primero recordar que el ómnibus de larga distancia, el servicio público de los ómnibus de larga distancia en la Argentina, conectan más de 1.600 destinos y que desde el 19 de marzo estos destinos se encuentran plenamente detenidos. Frente a esta realidad, nosotros, si bien estamos en una etapa de intentar resolver un montón de cuestiones específicas de la supervivencia de las empresas mientras estamos detenidos, también pensamos en ese regreso y entendemos que ese regreso tiene que ser un regreso con seguridad para todos los pasajeros, pero también para las provincias, para las ciudades, para los pueblos. Y en ese sentido nos pusimos a trabajar en un proyecto que seguramente la semana que viene se esté presentando a las autoridades del Ministerio de Transporte de la Nación para que lo evalúen, que toma diferentes puntos y alternativas, experiencias ya internacionales que tenemos en términos de protocolos, sea con las estaciones, con las terminales, hay experiencias en líneas aéreas, en transporte terrestre, y todo eso lo juntamos un poco a pedido de muchas ciudades, de pueblos, de provincias que nos dicen no sabemos cómo va a ser ese regreso. Bueno, este protocolo pretende ser una guía que acompañe ese regreso y que oriente a las autoridades para llevar tranquilidad y que el transporte interjurisdiccional es posible de brindarse con todas las medidas de prevención, ¿no? Está bien. Gustavo, te hago una consulta. La idea del protocolo es siempre con lugar de partida del lugar donde congrega la mayor cantidad de salidas y arribos, que es la terminal de Retiro, la de Liniers, todo allí en Buenos Aires, o se contempla aprovechar las provincias de menor contagio comunitario? Bueno, acá hay dos cuestiones, digamos. En términos de protocolo, nosotros trabajamos en medidas preventivas que incluyan aspectos generales como el cuidado a bordo de la unidad, el cuidado en las terminales, el rol del pasajero, por supuesto, y el cuidado propio de cada una de las compañías. Esto es aplicable a todo el país. En términos después del regreso o el posible regreso del transporte, que insisto, eso no depende de nosotros, sino depende de la autoridad nacional y sobre todo las aprobaciones provinciales, entendemos un poco, acompañamos un poco esta lógica que es probable que este regreso en el transporte se dé primero en las provincias en donde la condición sanitaria es mejor que lo que ocurre acá en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Tal vez nosotros comencemos un poquito después, pero hay provincias, y el caso de San Luis, por supuesto, es una de ellas, que la condición sanitaria es más favorable y que permite esta apertura. Bueno, comenzando con esos destinos, con esas localidades, no necesariamente el paso por Buenos Aires va a tener que ser el primero o el obligado, sino seguramente la conexión federal entre otras localidades, entre otras provincias, nos anteceda aquí a la ciudad de Buenos Aires, ¿verdad? Gustavo, este protocolo que ustedes van a presentar o que ya tienen el borrador a presentar en los próximos días es integral, integra todas las empresas de transporte de larga y media distancia de Argentina. Sí, en principio esto lo estamos terminando de consensuar. CELADI, la Cámara Empresaria de Larga Distancia, es la más importante y tiene el 70% del transporte de larga distancia en la Argentina, pero esto se consensúa con todas las cámaras como para presentarlo en forma común. E insisto, este protocolo lo que va a pretender son dos cuestiones fundamentales. Primero, evitar la menor cantidad de contacto durante todo el viaje. Esto incluye también el ingreso, el paso por las terminales, en cómo comportarse a bordo. Pero ahí también un dato que es muy importante, que nosotros venimos sosteniendo desde el principio, es que lo que garantiza el servicio público de larga distancia es la trazabilidad del viaje. ¿Qué quiero Claro. decir? Que a diferencia de cuando uno llega, o si una ciudad o un pueblo habilita el ingreso de visitantes externos y lo hace en forma de autos particulares, es muy difícil saber quién llegó, de dónde vino, o hay que estar 24 horas al día controlando. En cambio, en el ómnibus tiene la ventaja de conocer el listado de los pasajeros, el origen de estos pasajeros, que previamente a llegar fueron controlados, que además una vez cuando arriban a un punto físico, como puede ser una terminal o un parador, que ahí puede estar la propia ciudad, digamos, aplicando un protocolo específico si lo desea, que se puede, entonces, ante la eventualidad de algún caso sospechoso o lo que se considere, automáticamente es mucho más sencillo identificarlo. Y esto es lo que piden las autoridades sanitarias.
tal vez es imposible contener todo, pero lo que sí se puede hacer es tener una rápida reacción. Y el servicio público entendemos que lejos de ser un problema en este sentido puede ser un principio de solución, ¿verdad? Bien, lo que pudimos leer en un artículo que leímos, una declaración tuya en un diario de la Ciudad de La Plata, Gustavo, hablaba de que quizás los futuros servicios eliminen o prescindan del catering, de las frazadas de cobertura y también el servicio de música con auriculares. ¿Serían tres detalles ya definidos o a consensuar? Bueno, todo tiene que está, digamos, en etapa de aprobación y de sugerencia, pero nosotros hemos pedido puntualmente, y insisto, acompañando este tipo de medidas, la experiencia internacional ha demostrado buenos resultados y aconsejan esto, ¿no? La eliminación de lo que son las almohadas, las mantas, lo que tiene reuso, digamos, ¿no? Bien. Los auriculares también, el catering, lo que tiene que ver con los jugos. No quiere decir que una persona no se pueda llevar algo propio, pero sí minimizar la cantidad de contactos, minimizar la circulación dentro de la unidad, por supuesto, barbijo y tapabocas durante todo el viaje, un estricto uso de los sanitarios, en definitiva, boleto posiblemente en el teléfono y no impreso, en definitiva, minimizar todos estos puntos de contacto como para evitar que un viaje necesite de una interacción con terceros innecesaria, ¿no? Está bien, la rentabilidad de un viaje lo hace la totalidad del pasaje completo. Digo, con estas restricciones sanitarias, ¿cuántos menos deberían viajar según este protocolo a presentar? Bueno, en función de lo que viene desarrollando la propia Comisión Nacional de Regulación de Transporte en términos de sus protocolos y lo que ha establecido, no ha puesto un límite sobre la capacidad. Y en definitiva esto, la biblioteca y la experiencia en el mundo está cambiando. En un momento se hablaba de un distanciamiento dentro de tanto de los aviones como de los trenes o en los ómnibus. Hoy se está entendiendo que si uno toma medidas de precaución, sobre todo el uso de barbijos y tapabocas, y se mantiene sentado en el asiento, las restricciones son mucho menores. Así que estamos esperando, esto lo va a fijar la Autoridad de Transporte, pero entendemos que no debería ser tanto ese el inconveniente. Además, digamos, se ha demostrado que si uno va con una carga tan baja, después no solo que no es rentable el viaje, sino que el boleto sube mucho. Con lo cual, si se prestan las medidas necesarias de seguridad, entendemos que esta limitación debería ser muy menor, ¿no? Gustavo, ¿cuál sería el porcentaje ideal o el aceptado o el protocolizado para que una empresa, por ejemplo, empresa A, ponga en funcionamiento sus unidades? Porque los cargos fijos son siempre los mismos, el 20, el 30, el 50% de las unidades. No, a ver, digamos, el sector lo que nosotros sabemos, el desafío más grande es primero, la dificultad más grande es ver cómo empezar para comenzar sabiendo que esto va a ser progresivo, manteniendo las estructuras, las grandes estructuras que tienen las compañías, digamos. Después, en términos de la ocupación, nosotros sabemos que son pocos los días que un colectivo sale al 100%, esto es así, o son días específicos o horarios específicos, con lo cual sobre eso se puede trabajar. El inconveniente más difícil que hoy tienen las compañías de transporte es ver cómo volver a funcionar prestando un 15, un 10% de los servicios, ir aumentando muy de a poco y sostener ese esfuerzo tan grande para sostener grandes infraestructuras. Es el desafío, insisto, más grande que hoy tenemos para que, como decimos, desde el día que tuvimos que detener, cuando volvamos queremos hacerlo las mismas más de 100 compañías que hay en la Argentina y los más de 17.000 trabajadores todos juntos y que nadie quede en el camino, ¿verdad? Bien, para repetir y para cerrar, agradeciéndote estos minutos, los protocolos que ustedes tienen en mano, ¿cuándo estiman que podrían ser tratados, considerados y quizás aprobados, Gustavo? Bueno, esperemos sin falta que estén en manos de las autoridades del Ministerio de Transporte de la Nación la semana que viene y que ellos los consideren, que nos hagan las observaciones que evalúen. Esto seguramente también tendrá que pasar por el área de salud y cuanto antes, porque entendemos que si esto se produce y se aprueba, habrá provincias que estarán en condiciones. Sabemos hay muchas provincias que ya están hablando entre sí para generar ciertos corredores seguros y bueno, estaremos en condiciones de brindarlo. Pero ahora, una vez terminado nuestro trabajo, nuestro aporte voluntario al Estado, serán ellos quienes determinen si esto se puede llevar adelante, que entendemos que sí. Gustavo, muchísimas gracias por tus minutos, por tus No, por palabras. favor, gracias a ustedes. Un gusto. Gustavo Gaona, vocero de la Cámara de Transporte de Larga Distancia, hablando de estos protocolos sanitarios que están elaborando y presentando a la Secretaría de Transporte para una aprobación a futuro.